Hablaremos hoy del donatismo, que es algo así como una herejía o como una opinión religiosa disidente. Así que rápidamente al galope nos vamos hacia el año hacia el año 314, poco después del edicto de Milán, que a instancias de Constantino sacaba de la ilegalidad al cristianismo y lo elevaba como religión oficial. Al suceder aquello, muchos cristianos, en vez de contentarse, se horrorizaron, porque no podían soportar que la Iglesia hiciera causa común con las autoridades imperiales que habían sido habituales perseguidores del cristianismo. En Cartago, no en aquella Cartago que fue enemiga de Roma, sino en la ciudad que la sucedió, en el norte de África, la Iglesia se había convertido en la depositaria de la resistencia a las ideas romanas. Es decir, los cristianos de Cartago estaban más horrorizados que nadie por todo esto. La Iglesia cartaginesa se oponía enérgicamente a todo lo que significara un compromiso con el mundo que había sido pagano. Hablaban de una pureza ritual absoluta, no soportaban ni siquiera los conversos, no abrían las puertas a los nuevos cristianos, y ese fue el trasfondo de la herejía llamada donatista, que ocupó buena parte del norte de África, que en aquel tiempo formaba parte del Imperio Romano. Hubo un asunto de sucesión episcopal que desató un conflicto. Unos 80 obispos de Numidia declararon nulo el ordenamiento de Cecilio como obispo de Cartago. Es decir, la gente de Roma, la gente del imperio, lo nombró obispo a Cecilio. Y los de Numidia, 80 de los obispos de Numidia, se mostraron en desacuerdo. Decían que aquel ordenamiento había sido gestado por un obispo traidor, que había entregado en su momento libros sagrados para que fuesen quemados por los paganos en tiempo de la proscripción, y que ahora se venía a hacer el otario. Este último inciso ha sido agregado por mí. Y eligieron otro obispo en lugar de Cecilio. Dice, ¿más qué Cecilio? ¿Qué será? Alcahuete los paganos. Y el cargo le tocó a un tal Donato. Pero como señaló el propio Cecilio, muchos de los 80 obispos que ahora estaban en su contra también habían sido traidores y amigos de los paganos. Y se quejó, dijo, y las quejas llegaron al emperador Constantino, que era protector de la Iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Digo, Constantino, bueno, mira, hay bronca en Numidia, nosotros le mandamos un obispo y ellos eligieron a otro. Bueno, el emperador estudió el caso y dijo, bueno, está bien, me inclino por Cecilio, que era el que habían mandado desde Roma, el que habían nombrado con la bendición romana. Y se armó, porque aquel grupo, el que había elegido a Donato, no toleraba la intrusión de antiguos paganos en el culto cristiano, y formó un grupo bajo el nombre del obispo rechazado, el que habían elegido ellos, y se dieron en llamar donatistas. Se preguntaban qué tenía que ver el emperador con el fervor cristiano más puro, y alguito de razón tenían, porque Constantino no se parecía mucho a un cristiano. Era un hombre muy... Retrato de Constantino. Era supersticioso, era esclavo de los signos y de los presagios. Tenía el signo cristiano Pirro en sus escudos y estandartes que usaba desde antes del edicto de Milán, antes de hacerse cristiano. En verdad, la superstición guió su decisión de levantar una nueva capital, la superstición guió la elección del lugar y muchos otros importantes actos de Estado. Recuérdense que estábamos en el año 300 y la gente, especialmente los hombres poderosos, tomaban decisiones basándose en supersticiones, no como ahora, que a nadie se le ocurriría ir a consultar a una bruja para ver qué tiene que hacer. Bien.
pero estábamos en una edad mucho más oscura. A Constantino lo bautizaron, como solía suceder en aquellos años, en su última enfermedad. Pocos cristianos creían entonces en un segundo perdón de los pecados. Creían que el único perdón era el bautismo. Entonces se bautizaban cuando ya estaban a punto de reventar, cosa de morirse ya recién perdonaditos. Claro, porque si usted se bautiza siendo un niño, después empiezan los pecados, y ya ellos no creían en un segundo perdón. Entonces no esperaban a estar por morir, allí se bautizaban y entraban al cielo como rata por tirar. ¿Sí? Esto fue lo que hizo Constantino. Se había convertido en cristiano también porque dijo que había visto en el cielo una cruz con una inscripción durante una batalla. En su juventud tenía una actitud muy romana, muy imperial, era un hombre alto y atlético, tenía un carácter violento, era muy cruel, condenaba a los prisioneros de guerra a librar combates mortales con bestias salvajes, cada tanto se mandaba una masacre, bueno, ejecutó a su hijo mayor, a su segunda esposa, al marido de su hija favorita, sobre la base de acusaciones dudosas incluso. Bien. Era un poco puritano y dictó leyes que prohíben el concubinato, la prostitución y la seducción de los esclavos. Su vida privada, sin embargo, era monstruosa, especialmente cuando envejeció, porque envileció muchísimo. También engordó muchísimo, lo que no tiene nada que ver con esto, pero ese era Constantino. Andaba siempre empilchado con enorme lujo, ¿no? Llevaba una tiara en el marote donde la iba a llevar y una multitud de joyas en los brazos. Ese era Constantino. Así que alguna razón tenían los donatistas del norte de África en preguntarse qué tenían de cristiano, ¿no? Aquel tipo. Y bueno, no sé, ¿usted con quién está? ¿Con los donatistas? Porque yo todavía no tomé. En verdad, algunos historiadores dudan del verdadero cambio de las ideas religiosas de Constantino con aquella cruz que vio, ¿no? En realidad parece haber sido un adorador del sol. El culto del sol era un culto pagano tardío, el culto de Mitra, ¿no? Parece que el arco triunfal, levantado después de su conversión, era más bien un testimonio del dios Sol. Y había incluso muchos cristianos nuevos que no distinguían mucho entre el culto de Mitra y el culto de Cristo, y decían que Cristo guiaba su carro a través del cielo, se arrodillaban de cara al este, e incluso la fiesta de la Navidad, en el día del nacimiento del sol, en el solsticio de invierno, proviene de aquella época. Pues bien, incluso algunos dicen que vaya a saber si es que vio aquella cruz en el cielo, que bueno. Dice Johnson, nuestro amigo Paul Johnson, en su Historia del Cristianismo, que es posible que Constantino abrazara el cristianismo porque eso convenía a sus intereses personales. En la iglesia oficial, en su iglesia oficial, su propio papel no estaba del todo distanciado del que correspondía al dios emperador de los paganos. Y así lo atestiguan los bustos colosales y las estatuas de su persona que andaban por todas partes. Muy bien. Constantino, como emperador, creía que él mismo era un agente importante en el proceso de salvación y que era tan vital como los apóstoles. Incluso ordenó que le prepararan una tumba en la nueva iglesia de los apóstoles, previendo que su cuerpo compartiría el título con los propios apóstoles. Creía que él era el apóstol número 13. Iba a poner las tumbas de los apóstoles ahí, 6 y 6, y él en el medio.
Bueno, los donatistas preguntaban cómo podía ser posible que la iglesia cristiana albergase en su sistema un personaje tan extraño, y resistieron. Los donatistas pudieron aprovechar no solo el sentimiento religioso rigorista de sus comunidades, sino también el nacionalismo local y el sentimiento antirromano y antiimperial que había en el norte de África. El cristianismo que apoyaba y comandaba Constantino estaba en verdad confinado a los terratenientes y a la burguesía urbana romanizada de la ciudad, de los macanudos, en una palabra, ¿no? En cambio, la iglesia donatista expresaba las aspiraciones de los nativos pobres, de los distritos interiores, de los distritos montañeses, en fin. Y apelaron estos donatistas a la violencia. Qué tanto ni qué tanto. Andaban en grupos armados con garrotes, a los que denominaban israeles, y con estos garrotes castigaban a los cristianos romanizados. Cuando se apoderaban de una iglesia oficial, la purificaban echándole cal en las paredes. Tenían ejércitos privados que se llamaban circuncelium, y ellos se autodenominaban capitanes de los santos. Vivían en cementerios, guardando los santuarios de mártires, y salían cada tanto para vengar a los mártires que ellos mismos generaban con sus acciones. Así que ahí andaban. Pero después empezaron a hacer algunas otras cosas también interesantes, como proteger a los campesinos endeudados, aterrorizaban a acreedores, estaban a favor de todo deudor y en contra de todo acreedor. Bueno, también extendían su protección a los esclavos, que así se convirtieron en un factor poderosísimo de la iglesia donatista. Así que bueno, cada tanto quemaban alguna cosechita, alguna casa. Según San Agustín, eran agentes del horror, rebaños de hombres abandonados. Agustín incluso los acusaba de orgías alcohólicas para conmemorar a sus mártires. Parece que los tipos decían, vamos a conmemorar un par de mártires, y se mandaban 6 litros de vino cada uno. En fin, como quiera que sea, la herejía donatista fue disuelta mediante un procedimiento que después sería usual. Los reventaron a todos. La actitud del emperador frente a la discrepancia en el seno del cristianismo no era la misma que tenía frente a los paganos, o frente a los judíos. Acerca de ellos, Constantino se jactaba de respetar sus templos y sus creencias, pero dentro del cristianismo no. Y el imperio atacó la herejía como antes había atacado al cristianismo en general, ¿no? Unos 7.000 de aquellos donatistas fueron muertos. Debe decirse que la persecución de los donatistas tuvo lugar durante y también después del gobierno de Constantino, y los reventaron. Quiero decir que sí fue la primera manifestación de un sentimiento que todavía hoy aparece en el cristianismo, que es la perplejidad, cuando no la oposición lisa y llana, ante una iglesia que más parece propensa al lujo y a la alianza con el poder que no a la protección de los desposeídos. Esta es, digamos, la primera aparición de ese pensamiento en la iglesia, que todavía hoy tiene importantes exponentes. Ya no bajo la forma de herejías, ni bajo la forma de ejércitos donatistas, ni quemando cosechas, ni haciendo orgías alcohólicas, pero sí desarrollando en el seno mismo de la iglesia una posición mucho más crítica respecto de la sociedad en que vivimos y respecto de los factores de poder. Así que aquella fue la primera oposición y fue casi contemporánea del primer pacto que la iglesia hizo con el poder. Es decir, de los primeros pasos del cristianismo oficial.
Así que bueno, ¿a quién dedicar esto? Al pobre Donato. A Donato que, vaya a saber si habrá sido donatista Donato. Les dio el nombre, ¿no? A Cecilio, y por Sí. lo mejor anda a saber. Ponle una mano. Claro. Y a los cristianos pobres que sentían como extraña aquel cristianismo lleno de pompa, un poco oriental, un poco mitraísta, no mitrista, ¿eh? Hay también cristianos mitristas, Sí, claro. pero no es lo mismo el culto de Mitra que el culto de Mitre. El culto de Mitra ha sido absorbido por el cristianismo general, no así el culto de Mitre. Un culto que quizás tiene, más allá del diario que fundara don Bartolo, también un contenido literario, puede ser admirador de Mitre por muchas razones. Ten cuidado, caminante. Entonces, a don Bartolomé Mitre también le dedicamos esta charla acerca de Constantino. En esta casa parduzca vivió el traductor del Dante. Pasa pronto, caminante, no sea que te traduzca. Decían los enemigos de don Bartolo. Que sin embargo, más allá de lo que uno pueda pensar respecto a su posicionamiento en la política y en la historia argentina, me parece que era un personaje como ya no hay. Fíjese, don Bartolo fue presidente de la Nación, era traductor del Dante, era escritor y un historiador merecedor de bastante respeto, me parece a mí, más allá de que uno no esté de acuerdo con la historia que ha escrito. Sí. Y había sido general de la Nación. Y como me decía un amigo hace poco, en una época en que más que anotar los libros que han escrito, a nuestra clase dirigente podrían anotársele los libros que han leído. Alguien que traduzca el Dante parece un bicho raro. Sí. Que no han leído, no solo que no han leído al Dante, sino que no han leído ni la traducción de Mitre, ni saben que Mitre tradujo al Dante, ni saben quién era el Dante. Se me dirá, ¿para qué queremos que un político sepa quién era el Dante? No exactamente quién era el Dante. Saber quién era el Dante denota, es un indicio de la posesión de unos medios. La cultura no consiste en una vana erudición. La cultura consiste en un trato frecuente y diestro con la inteligencia, que ese sí es indispensable para resolver los arduos problemas que presentan las distintas magistraturas. De manera que no es que uno quiera que nuestros políticos reciten de corrido al Dante en italiano, pero uno quiere que tengan un trato íntimo con la inteligencia. No sucede ninguna de las dos cosas. Sin embargo, a nadie le parece molestarle. Hay una propaganda, un mensaje televisivo del Círculo Publicitario Argentino, que con muy buena intención, hay una bandera argentina, y aparecen unas virtudes, mientras se tararea el himno, que deben ser exigidas a los magistrados, a los políticos, a quienes se ocupen de la cosa pública. Entonces aparece honestidad, sabiduría no, honestidad, bueno, aparece un montón de patriotismo, desinterés, está fenómeno. La inteligencia no está, Blanco. No está. Así que mucho cuidado, porque no solo no está la inteligencia, sino que nadie parece echarla de menos.
Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre Constantino, sobre herejías, sobre cristianismos, y hemos encontrado una bella canción que canta Edmundo Rivero y que pasamos nosotros solos. La canta Edmundo Rivero con su sola guitarra y se llama Suplicando a la Cruz. Y más allá de la aparición de la cruz en esta canción, como también en el episodio que vino a convertir a Constantino, esta es también una hermosa canción de amor. Así que vamos a escucharla con mucho agrado. Adelante, don Leonel.